Muy bien, amigos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta jornada de trabajo ya de noche. Y son las 19 horas 02 minutos. Estamos empezando nuestra primera sesión de este taller, Tus clases virtuales con Classroom. Vamos a recordar con algunos un poquito de esta excelente plataforma que se utiliza actualmente en educación virtual o educación a distancia, ¿no? Como parte de las plataformas que se utilizan justamente para esta modalidad de educación. Bienvenidos sean todos ustedes. Algunos de nuestros participantes ya estuvieron acompañándonos en el taller anterior de las 4 de la tarde, de las 16 horas. Así que, bueno, pues bienvenidos nuevamente. Y a las personas que recién se unen a este taller, en este horario, por supuesto, la bienvenida y por supuesto agradecerles infinitamente por la confianza depositada en nosotros. Mi nombre es José Grover Cuellar Sánchez. Así Voy a grandísimo. ser el Cuando acabas de mandar responsable. las clases, se lo vas a cambiar de nombre. Bueno, vamos a pedir a Boris, por favor, que el audio correspondiente. Bueno, pues, bueno, voy a ser la persona que va a estar facilitando bueno, el taller correspondiente al día de hoy. ¿Sí? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. De inicio quisiéramos aclarar lo siguiente, que el taller que estamos brindando en este momento, que más que un taller va a ser como una charla bueno, entre algunas experiencias que yo voy a ir compartiéndoles utilizando esta plataforma. Y bueno, pues indicarles que la certificación va a estar avalada por la Federación Departamental de Educación de Maestros Rurales de Cochabamba. Por lo tanto, la certificación tiene valor curricular, va a ser un certificado impreso que va a tener las firmas y los sellos correspondientes de los personeros de esta institución y por supuesto de parte de Educatic también, de la misma manera. Bien, entonces eso simplemente para aclarar un poco de, bueno, la modalidad de trabajo que tenemos nosotros como Educatic a lo largo de este tiempo ya que estamos con el tema de capacitación a docentes, maestros y educadores en general. Bueno, también queremos indicarles y darles la bienvenida también a algunos estudiantes de las SFEM, de las normales SFEM en realidad, de las instituciones de formación de maestros acá en nuestro país, que también son parte en este momento, que están participando juntamente con nosotros para seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Y para que, bueno, pues ellos también tengan conocimiento de aquí cuando, bueno, pues cuando tengan la experiencia de las clases como tal y bueno, ya tengan un buen material de forma anticipada a ellos, ¿no? También, bueno, pues darles la bienvenida a los futuros educadores y educadoras a esta sesión. Bien, entonces dicho esto, voy a mostrarles en este momento un poco el cronograma que vamos a trabajar durante estas 3 jornadas. Son 3 jornadas que están programadas, que vamos a trabajar justamente para aprender a manejar Classroom. Quizá un poquito nos vamos a extender. El horario está programado desde las 19:00 hasta las 20:30. Quizá podamos llegar hasta las 9. Bueno, esto, pero de acuerdo al ritmo que nosotros vayamos desarrollando, ¿sí? El taller está dividido en dos. La primera parte vamos a tener la parte explicativa, práctica, y luego vamos a tener al finalizar una sección de preguntas donde ustedes van a poder participar para absolver alguna duda, alguna consulta que ustedes tengan de los contenidos que vamos a desarrollar durante la sesión. Bien, entonces, dicho esto, vamos a continuar y voy a mostrarles ya el cronograma de trabajo que tenemos en estas 3 jornadas. Hoy empezamos día 12 de mayo. Empezamos con la creación de una cuenta en Google, que sería el mismo que es para crear el Gmail, que muchos de ustedes ya los tienen. Así que simplemente vamos a hacer un repaso general y algunas recomendaciones para el tema de la contraseña, ¿sí? Para aquellas personas que quizá en algún momento lo perdieron o, bueno, no están activas con sus cuentas, etcétera. Vamos a repasar aquello con el tema del correo electrónico. Inmediatamente vamos a empezar con el tema de Classroom, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de Classroom, en qué consiste. Quizá hay algunas personas que recién van a empezar a utilizarlo, algunos ya lo están utilizando, entonces vamos a hacer el apoyo correspondiente. Y bueno, dentro del desarrollo propiamente, dentro de Classroom como tal, vamos a empezar con los siguientes puntos. Vamos a empezar, por supuesto, con la creación de una clase desde cero. Vamos a aprender a configurar nuestra clase
bueno, con todas las características que debe tener habilitadas. Las pestañas que tenemos en el Classroom propiamente. En el caso del profesor tenemos 4 pestañas. En el caso del estudiante solamente tenemos 3 pestañas. Vamos a ir conociendo cada uno de ellos, sus características. Vamos a cambiar nuestra portada. Podemos crear también nuestra portada, así que vamos a estar indicándoles el tamaño correspondiente y qué herramientas podemos utilizar para nuestra portada. Crear un anuncio y adjuntar el material. Esto es importante también. Agregamos a los estudiantes a nuestra clase. ¿Cómo agregamos? Hay diferentes maneras y una de las últimas que ha incorporado Google Classroom es justamente a través de un link que antes no había, ¿sí? Antes solo podría matricularse al estudiante a partir de un código, que era una especie de contraseña, código de clase, y, y el profesor podía incorporar al estudiante propiamente a partir de un correo electrónico, ¿no? Ahora tenemos un link también. Esto durante la primera jornada. Continuamos el día segundo, el día de mañana, con el trabajo propiamente ya de una clase. En este caso particular, vamos a hablar de la creación de los momentos metodológicos. Obviamente, en nuestro país todavía estamos manteniendo el tema de los momentos metodológicos, la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Y luego al finalizar inclusive ponemos el tema de la evaluación, ¿no? Que es para evaluar los conocimientos a los estudiantes, que podemos hacer a través de diferentes actividades. Vamos a intentar hacer la mayor cantidad posible de actividades para que los estudiantes puedan tener una diversidad, ¿no es cierto? No solamente se queden con lo que comúnmente hacemos en una clase presencial, ¿no es cierto? Entonces vamos a intentar incorporar algunas herramientas extras también. Un punto importantísimo en esto es el tema del trabajo colaborativo, ¿ya? En cuestión de tareas vamos a hablar de trabajo colaborativo y vamos a incorporar, por ejemplo, Google Slides y Google Docs, que son clave justamente para este tema del trabajo colaborativo. Bien, y es muy interesante para ellos, además de motivador, ¿no? Y el tercer día, la tercera jornada, nos vamos a concentrar en la evaluación. Esto quiere decir que vamos a concentrarnos en Google Forums, que están de la mano y se integran muy bien en la suite de Google, ¿sí? De Google for Education. Bueno, en este caso particular vamos a utilizar una cuenta normal, ¿sí? Una cuenta Gmail nada más. No vamos a utilizar una cuenta institucional. Bien, eso en cuestión de los contenidos. Si nos alcanza un poquito de tiempo, vamos a tomar también el tema de Google Classroom, pero en modo estudiante. Vamos a hacerlo quizás, si nos alcanza el tiempito, de forma breve, utilizando un dispositivo móvil. Entonces, estos serían todos los contenidos que vamos a desarrollar en estas 3 jornadas. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Bien, entonces vamos a empezar. Empezamos. Y bueno, para eso yo voy a compartirles un poquito mi pantalla. Aquí tenemos mi navegador. Perfecto. Acá ustedes ven que ahora mismo estoy autentificado ya en una cuenta. Si ustedes observan acá, miren, estoy autentificado en una cuenta. Voy a utilizar otra cuenta. A ver, vamos a verificar. Ok, acá, ¿sí? Aquí. Entonces, voy a abrir una nueva ventana. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Por ejemplo, voy a abrir una ventana incógnita, de incógnito. Bien, ahí está. Sí. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para ingresar a Classroom? ¿Cuál es el requisito principal? Necesitamos una cuenta en Google, ¿sí? Esta cuenta en Google lo vamos a tener a partir de la creación, ¿sí? A partir de la creación de nuestro correo gratuito en Gmail, ¿sí? De esta forma vamos a tener una cuenta Google. De hecho, el Gmail es una cuenta Google, ¿sí? Que nos da paso a utilizar o nos abre camino a utilizar toda la suite que tiene Google para utilizar, ¿no? Tenemos entre ellos a Google Slide, Google Documentos, tenemos Google Maps, tenemos Keep, por ejemplo, tenemos Meet. Ustedes conocen todas las herramientas, ¿no es cierto?, que tiene gratuitos Google. Entonces podemos acceder, entre ellos, por supuesto, está Classroom, ¿ya? Entonces la puerta de ingreso va a ser precisamente crear nuestro correo electrónico. Esto ustedes ya lo saben, simplemente lo que estamos haciendo es repasar. Bien, entonces, para esto voy a ingresar
a esta dirección, gmail.com o google.com también, ¿sí? Google.com. Pero en este caso particular, para no confundirles ni nada, entonces vamos a ingresar a gmail.com. Ingresamos. Miren, ahora mismo va a empezar a cargar dependiendo de la velocidad de nuestro internet. Ahora mismo lo que me pide es autentificar, ¿sí? ¿Qué correo yo voy a utilizar para autentificarme? Pero si todavía yo no lo tengo, ¿no es cierto? Entonces lo que necesito es crear una cuenta. ¿Y cómo puedo crear una cuenta? Justamente tenemos acá en la parte de abajo una opción que dice crear una cuenta, ¿sí? Hacemos un clic en crear una cuenta y a continuación nos pregunta. Comúnmente tiene estas dos preguntas, ¿no? ¿Quiero una cuenta para mí o quiero una cuenta para gestionar mi empresa? Si ustedes seleccionan la última, ¿sí? Están diciendo que tienen una empresa y por lo tanto necesitan un correo institucional para la empresa. Por lo tanto, no es opción en este caso particular para nuestra experiencia. Vamos a utilizar la primera que dice para mí, ¿no es cierto? Entonces seleccionamos para mí y a continuación tenemos este breve formulario. Miren, ustedes observan acá, es un formulario pequeñísimo donde tenemos que ingresar primero nuestro nombre, nuestros apellidos y la cuenta de usuario con el que vamos a tener nuestro Gmail. Entonces vamos a poner, en este caso no voy a terminar de llenar, ¿sí? Simplemente es para la prueba nada más, ¿sí? El nombre de usuario. Muchos de los nombres ya se encuentran ocupados. Recuerden que Google tiene el servicio a nivel mundial, en habla hispana, en habla inglesa, en todos los idiomas. Por lo tanto, muchos de los nombres que quisiéramos, por ejemplo, ¿sí? Ya se encuentran ocupados. José Cuellar, por ejemplo. Si hago clic afuera, ¿sí? Me dice acá, inmediatamente dice, este nombre de usuario ya está en uso. Prueba con otro, prueba con otro, me dice, ¿no? En algunos casos hasta nos sugiere, ¿sí? Acá arriba ustedes van a encontrar unas sugerencias. En base al nombre que nosotros hemos ingresado, vamos a tener una serie de sugerencias. En este caso podemos ir probando, ¿no? Puedo yo probar. Por ejemplo, no sé, quizá con este número esté disponible. Fíjense, si yo cambio el nombre o aumento en este caso unos números, me dice que sí puede aceptar, ¿no? José Cuellar 1286 está disponible, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, no aparece en rojo. Quizá José Cuellar 12, ¿sí? Fíjense, no está disponible, ¿sí? Ya no está disponible. Entonces, no podemos utilizar, ¿no es cierto? El nombre. Entonces, yo me quedaría con este nombre de correo, ¿sí? Y a continuación abajo, fíjense lo que les decía justamente. Me da una sugerencia. Yo puedo utilizar también esta opción. Y bueno, finalmente necesitamos crear nuestra contraseña, ¿sí? Aquí tenemos que ingresar nuestra contraseña, ¿sí? Y a continuación tenemos que confirmar la contraseña, ¿sí? Ahí está. Entonces, la recomendación para la contraseña, ¿sí? Y esto estoy seguro que ustedes han escuchado en muchas charlas, en talleres. El mínimo de caracteres para una contraseña son 8 dígitos que tienen y que deben estar entre letras mayúsculas, letras minúsculas, números y mejor si tiene algún carácter en especial, ¿sí? Caracteres especiales nos referimos con el asterisco, por ejemplo, ¿no? El asterisco. Podemos poner, por ejemplo, un guión, ¿no? El famoso hashtag o numeral, ¿no? Que tenemos presionando mayúsculas con el número 3. Y bueno, va a variar de acuerdo a su teclado, configuración de teclado que ustedes tengan, si es laptop, si es PC, ¿no? Esto varía mucho. Entonces, podemos incorporar alguno de estos datos. Entonces, eso es una recomendación general, ¿ya? Es una recomendación general para que tengan ustedes una contraseña segura. Una vez que ya llenamos esos datos con nuestra contraseña, a continuación simplemente hacemos clic en siguiente, ¿sí? Siguiente. Una vez que hacemos clic en siguiente, lo primero que nos pide es nuestro número de celular, número de su dispositivo móvil, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es ingresar sin ningún miedo, seleccionan el país, en este caso Bolivia, y a continuación el número. Una vez que ingresamos ese número, lo que nos pide a continuación es la confirmación y
prácticamente en segundos nos envía un código hasta nuestro dispositivo móvil para que nosotros podamos confirmar que somos personas reales. ¿Sí? Eso es como un captcha para que podamos crear nuestra cuenta. ¿Sí? Entonces, algunas personas como que nos sentimos todavía un poco celosos de nuestros datos personales. Es verdad, ese número nos identifica prácticamente. Entonces, sí debemos tener cuidado al utilizar estos datos, pero en el caso de Google es un requisito, es necesario que nosotros podamos eh, ingresar ese dato. Caso contrario, no nos va a verificar. Y también nos pide un correo alternativo de referencia. ¿Ya? Esto en caso de que nosotros perdamos nuestra contraseña, se va a utilizar tanto el número como el correo para la recuperación. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes consideren aquello al momento de crear. Muy bien, hasta aquí solamente la creación. ¿Sí? Luego, siguiente, y ya tienen su correo electrónico. Bien, en este caso no lo voy a hacer porque yo tengo ya varios correos y, bueno, he utilizado mi dispositivo móvil, mi número, así que ya no lo voy a hacer. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro correo electrónico, vamos a encontrar algo así. Miren ustedes, en el correo electrónico, en la parte central, básicamente observamos la bandeja de entrada. ¿Sí? En la bandeja de entrada, obviamente vamos a tener la posibilidad de leer todos los correos que nosotros nos envíen, ¿no? También tenemos una sección aquí en la parte izquierda, una opción, una pestaña que dice enviados, ¿no? Todos los correos que yo he enviado o voy a enviar. Aquí están, por ejemplo, ¿no? Y los recibidos. Obviamente estos datos son o estas dos opciones son las que más se utilizan, ¿no? Recibidos y enviados. Y en algún momento, por ejemplo, si alguien les dice, sí, te he enviado el correo electrónico, y en algún momento nosotros decimos, no, pero no me llegó. Algo pasó que no me llegó. Sí llegó, pero está en un lugar que se llama spam. ¿Sí? En algún caso nosotros cuando hemos trabajado con la certificación gratuita hemos enviado directamente sus correos electrónicos, los certificados, pero mucha gente que nos escribía nos decía, no, pero no llega, no me llega el certificado. Entonces revisen siempre en spam. Hay una carpeta, una pestaña que se llama spam, donde es como el basurero de algunos archivos o mensajes de correo sospechosos que podría tener virus, un link maligno. Entonces podemos verificar acá. Si nosotros verificamos aquí que es de un sitio confiable que nosotros conocemos, obviamente podemos dejar que esté en spam, ¿sí? Entonces podemos decir que esto es un correo confiable, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es simplemente como una recomendación. Una vez que ya estamos en nuestro correo, obviamente para acceder a Classroom, vamos a dirigirnos aquí a la parte derecha a los 9 puntitos. En los 9 puntitos tenemos una serie de aplicaciones que nos ofrece Google de forma gratuita, totalmente gratuita. Y una de ellas ya les decía que es Classroom, ¿no? Es Classroom. Hacemos clic en Classroom y automáticamente abre la sección de Classroom. Miren, aquí están todos los cursos que yo tengo en este momento, por ejemplo, desarrollando, ¿no? Desarrollando. Ahora, vamos a verificar lo siguiente. Voy a mostrarles yo la otra cuenta. Ok, aquí, ¿sí? Voy a volver a ingresar, perdón. Ok, ahí, ahora sí. Classroom, vamos a ingresar. Para ingresar a Classroom, por si acaso, también lo podemos hacer directamente desde nuestra dirección del navegador, aquí en la barra de direcciones. Classroom, escribiendo Classroom, class, doble S, doble O, punto, ahí está, google.com. Entonces, esa dirección nos permite ingresar directamente al Classroom. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. En este momento yo estoy ingresando a mi cuenta de Classroom, ¿sí? A las clases que yo tengo. Y en la parte central lo que visualizamos es prácticamente todos los cursos en los que nosotros estamos matriculados. Existen dos tipos de roles que nosotros podemos diferenciar dentro de Classroom. Uno, ser maestro o profesor o docente, y la otra, estudiante, ¿no es cierto? Entonces son dos roles. ¿Cómo diferenciamos estos roles? En el caso de que nosotros seamos estudiantes dentro de Classroom, vamos a encontrar siempre la fotografía de nuestro profesor o del profesor
acá en el espacio donde se encuentra la clase. ¿Sí? Fíjense, aquí yo veo, miren, aquí tengo varios, donde bueno, aquí soy profesor y también soy estudiante. Miren, aquí, por ejemplo, es otra persona el profesor, ¿no es cierto? Miren, aquí también, entre otros. Aquí tengo varios cursos. Aquel curso donde no se encuentre ningún espacio donde podamos ver la fotografía del profesor, quiere decir que nosotros somos los profesores. ¿Sí? Entonces, esas son las dos maneras para diferenciar, ¿no es cierto? El rol que estamos desempeñando en cada curso. Bien, entonces vamos a empezar ahora a conocer un poco la apariencia, ¿no? Ya estamos empezando, pero tenemos otras opciones. En la parte izquierda, ustedes van a encontrar comúnmente en algunos sitios, especialmente plataformas y sitios en general, páginas web en Internet, un menú que tiene siempre estas tres rayas horizontales. Ustedes pueden observar aquí en la parte izquierda superior, ¿sí? Estas tres rayas horizontales. Esto significa que esto es un menú. En el tema de Moodle ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces, si hago clic acá, prácticamente lo que vemos es que se desliza, ¿no? Miren, se desliza estas opciones. En primera instancia, tenemos acceso a las clases. Si hacemos un clic, prácticamente voy a ingresar a esta sección donde veo mis clases. Luego tenemos el calendario, ¿sí? El calendario donde podemos planificar actividades, podemos cambiar de vista, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Yo puedo ir cambiando de vista, eh, etcétera. Bien, entonces, otra opción es esta que indica cursos impartidos. Quiere decir que son aquellos cursos que donde yo estoy desempeñando el rol de profesor, ¿no? Cursos impartidos. Miren, aquí hay una lista. También tenemos para revisar aquellas tareas que nos falta revisar, podemos encontrar directamente acá, ¿sí? Dice para revisar, es decir, que están pendientes de evaluación o de valoración. Y luego más abajo tenemos otra sección, dice cursos en los que te has inscrito. Y asimismo podemos acceder directamente a las tareas que tenemos pendientes como estudiantes, que no hemos presentado, que nos falta realizar, ¿no? Resolver. Y finalmente, tenemos esta opción que dice clases archivadas. ¿Para qué sirven estas clases archivadas? Vámonos a nuestros cursos. Voy a irme acá a clases, ¿sí? ¿Qué pasa si, bueno, durante esta gestión, digamos, ya terminamos? Yo ya no voy a utilizar esta clase más, ¿no? De aquí en adelante ya no lo voy a utilizar. Entonces yo lo puedo archivar. En Classroom, por si acaso, no se pueden eliminar las clases que creamos, solamente se pueden archivar, ¿sí? ¿Y de qué forma archivamos? Viniendo a alguna de las clases que hemos desarrollado, a los tres puntitos, fíjense que hay en cada clase hay tres puntitos. Hacemos un clic y tenemos la opción de mover, copiar, editar, copiar, archivar, ¿sí? Entonces, archivamos, ¿no? Esa es una forma de mm, no de eliminarlo, sino que de guardar esta clase, que si en algún momento nosotros queremos reutilizarlo, lo podemos hacer porque va a estar acá, en esta sección que dice clases archivadas. ¿Sí? Aquí. Y finalmente tenemos ajustes. ¿Ya? Ajustes. En ajustes, ¿ya? Podemos cambiar la configuración de las notificaciones. ¿Por qué es bueno y por qué podría ser malo también? Desde la experiencia. Cuando nosotros ingresamos por primera vez a Classroom, siempre está activo así, de esta manera, ¿sí? Esta opción está activa, así como esta. Yo lo puedo activar o desactivar. Esto ya lo vemos, ¿no? Sin embargo, si se encuentra activo, aquí fíjense, me muestra la posibilidad de configurar, por ejemplo, si yo quiero recibir, por ejemplo, si algún estudiante ha hecho un comentario, ¿no? Si me han mencionado en algún comentario, si hay algunos comentarios privados. Quiere decir que cada que alguien comente algo, inmediatamente voy a recibir una notificación a mi correo electrónico, yo como profesor, ¿sí? Inmediatamente. A veces esto es molestoso. Personalmente,
se ha llenado como spam mi correo electrónico y no deseo eso. Y prácticamente lo que yo hice fue desactivar, ¿sí? Obviamente, cada uno tiene la posibilidad de configurar estas opciones, ¿no es cierto? Si quieres recibir, obviamente es bueno si hay alguna tarea pendiente que es importante y que yo quiero recibir inmediatamente una vez que el estudiante lo haga, entonces está bien activarlo, ¿no? Cada una de estas, fíjense, son varias opciones, así que ustedes analicen qué opciones son prioritarias y qué otras opciones no tanto, ¿no? Por ejemplo, trabajo y otras publicaciones de otros profesores. Si estamos en la clase con otros profesores, obviamente esta opción funciona muy bien, ¿no? Son las notificaciones que nosotros recibimos, ¿ya? En nuestro dispositivo móvil. Cada que alguien, por ejemplo, manda un mensaje en WhatsApp, automáticamente recibimos una notificación, inclusive con sonido. Entonces, de la misma manera, ¿ya? Personalmente yo lo tengo esto desactivado porque son varios estudiantes, ¿no es cierto? Que a veces tenemos en una clase o varias clases, varios cursos. Por lo tanto, a veces es un poquito molestoso y se acumula toda la bandeja de entrada del Classroom, de Gmail, ¿no? De las notificaciones de Classroom. Entonces, esto les dejo a opción. Ustedes pueden ver la posibilidad de tenerlo activado o no. Bien, entonces regreso otra vez a clases. Así estamos conociendo entonces un poquito las características que tiene Classroom. Bien, ahora, lo que nos toca básicamente es ir utilizando esta opción, ¿sí? En la parte derecha observamos este signo más. Esta opción es la que nosotros utilizamos como maestros, ¿no? Y la primera opción nos dice unirse a una clase que lo utilice el estudiante y la otra dice crear una clase. Esta es la que nos interesa a nosotros. Hacemos clic en crear una clase. Y bueno, siempre nos aclara esto, ¿no? Classroom nos dice que hay una versión de Google Workspace for Education, que antes se llamaba G Suite, ¿no? Google Suite para la educación, que ahora se llama Google Workspace, que bueno, está disponible, nos dice, para centros educativos. ¿Sí? Y bueno, se puede utilizar esa cuenta. En este caso particular, como nosotros estamos trabajando en este taller, vamos a decir que hemos revisado y hemos leído todo esto. Y bueno, aquí queremos utilizar nuestra cuenta de Gmail de todas maneras. Y hacemos clic en continuar. A continuación, ya en la creación propiamente de una clase, nos muestra este pequeño formulario que nosotros debemos llenar. ¿Sí? El primer dato que nos pide es el nombre de la clase. ¿Sí? Si yo soy profesor de matemáticas o soy profesor de lenguaje o de ciencias naturales, de cualquier área, entonces tengo que poner acá la clase, ¿no es cierto? La clase que yo tengo asignada con un curso determinado. Voy a decir que en este caso es ciencias naturales naturales, primer trimestre, ¿sí? Primer trimestre. Perfecto, ¿sí? A continuación la sección, ¿no? El curso. ¿En qué curso vamos a utilizar? Por decir, yo voy a utilizar en el segundo C, por decir, ¿sí? Segundo C. La materia, ciencias naturales. Naturales. Perfecto. En este caso vamos a hacer un ejemplo muy, muy sencillo, ¿sí? Ahora otra vez vamos a poner segundo C. Perfecto. Y vamos a crear. ¿Sí? Sin embargo, la sección y aula, ustedes lo pueden diferenciar muy bien, por ejemplo, en el nivel inicial, ¿no es cierto? En este caso lo vamos a dejar tal cual y vamos a crear. Creamos. En este momento lo que está haciendo es justamente configurar nuestra clase en Classroom. Perfecto. Y ya tenemos, fíjense, nuestra clase creada. Se ha creado con el título que nosotros hemos asignado, Ciencias Naturales, primer trimestre. Segundo C, el curso correspondiente. A continuación tenemos el código. Si yo presiono acá en esta flechita, hacemos un clic en la flechita y encuentro justamente algunos datos más, como la materia y el aula. Ahora,
A partir de este momento vamos a ver, y ustedes quisiera que también lo consideren, es que lo siguiente, simplemente son algunos consejos que yo quisiera indicarles. Hay algunas personas que lo utilizan esta clase para toda una gestión, es decir, para el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Obviamente, todos los contenidos van a estar en una sola clase. Hay otras personas que optan, por ejemplo, para desarrollar un solo tema, que a veces es contraproducente porque si yo mensualmente tengo que crear o tengo que avanzar, tengo que abordar una temática en un mes, entonces para cada mes tengo que crear una clase, ¿no? Y eso no es muy recomendable. En este caso particular, yo estoy creando esta clase solamente para el primer trimestre, ¿sí? Solamente para el primer trimestre. Y así yo veo que funciona muy bien, porque vamos a tener de forma ordenada todos nuestros contenidos correspondientes al primer trimestre. Luego, tendríamos que volver a crear otra clase para el segundo trimestre y otra para el tercer trimestre. ¿Cuál es la ventaja de que tengamos solamente por trimestres? La ventaja es que durante este trimestre vamos a avanzar diferentes contenidos, por lo tanto vamos a tener diferentes actividades. Por ejemplo, por decirles, si vamos a tener 3 temas o 4 temas durante el primer trimestre o quizás más, vamos a tener de cada tema por lo menos 2 actividades o 3, ¿no? Entre cuestionarios, entre evaluaciones, entre tareas, diferentes tareas, ¿no? De dibujos, de mapas conceptuales, de todo aquello, ¿sí? Y se van a sumar muchísimas actividades. Por lo tanto, si yo lo tengo acá, miren, aquí tengo una opción en una pestaña que dice calificaciones, voy a tener a disposición todas las actividades, ¿sí? Pero si yo voy a continuar utilizando esta clase en el segundo trimestre, prácticamente lo que se va a hacer es juntar todas las evaluaciones, ¿sí? Entonces, por ese motivo, por ejemplo, yo no recomiendo utilizar para perdón, una clase para todo el año, ¿no? Sino que es preferible separarlo por trimestres. Obviamente eso significa que los estudiantes tienen que volver a matricularse en cada trimestre, ¿ya? Pero ustedes analícenlo, vean un poquito su realidad y obviamente según su experiencia seguramente van a definir una u otra opción. Bien, entonces, comprendiendo todavía un poco la apariencia que tiene Classroom, tenemos el tablón, ¿no es cierto? Les decía, es la primera pestaña que viene activa por defecto. Luego tenemos otra pestaña que se llama trabajo de clase, que es la que vamos a utilizar como maestros. Y bueno, los estudiantes también van a tener su propio trabajo de clase donde ellos van a poder interactuar subiendo sus tareas, participando en las actividades, etc. Otra pestaña, otra pestaña que tenemos es la opción personas, donde vamos a ver precisamente, por ejemplo, a nuestros estudiantes y si queremos todavía agregar a algún profesor que nos acompañe a desarrollar el área, los contenidos de nuestra materia, por supuesto podemos invitar a alguien más, ¿sí? Sin ningún problema. Sin embargo, también podemos añadir aquí a nuestros estudiantes. ¿Cómo añadimos? ¿No? Con estas opciones. Aquí tenemos esta opción de más, una personita con más, y simplemente añadimos su correo electrónico para mandar la invitación. Calificaciones, ya les decía, aquí vamos a tener centralizado todas las calificaciones para poder tener a disposición y pasar a nuestro registro pedagógico o cuaderno pedagógico, ¿no? Entonces, prácticamente es eso. En el tablón encontramos los datos que ya les indicaba, ¿no? Entre una opción que se utiliza muy poco, yo veo que la gente lo utiliza muy poco, que es básicamente para enviar, como su nombre indica, es un tablón, un tablero de anuncios, nada más. ¿Sí? Si yo, aquí puedo yo enviarles un recordatorio, por ejemplo, a mis estudiantes, puedo decirles que próximamente tenemos programada una evaluación, que recuerden leer ciertas páginas o documentos, inclusive puedo enviarles algún documento, sí, claro que sí, pero esta sección básicamente pasa como un espacio informal, ¿sí? Donde el estudiante puede preguntar algo, el profesor puede responder, ¿no? Con algunos recordatorios, etcétera. Pero este espacio no lo vamos a utilizar, por ejemplo, para asignar tareas, para nada, ¿sí? Si alguien lo está utilizando de esa manera, no lo haga, porque tenemos otro espacio que es trabajo de clase, precisamente para eso, ¿no? Donde podemos observar la opción crear y prácticamente aquí tenemos todas las actividades que nosotros podemos utilizar para nuestra clase.
¿sí? Entonces, el tablón básicamente para recordatorios, para anuncios, para ciertos avisos, nada más. Bien. Otra cosa importante, quizá también, bueno, que es de forma, es la opción de cambiar el tema, ¿sí? El tema se refiere a esta parte que nosotros observamos, ¿sí? A este espacio donde nosotros observamos, que básicamente es para identificar, ¿no es cierto?, nuestra clase. Por ejemplo, podemos cambiar el tema, ¿no? Tenemos aquí diferentes diseños. Miren ustedes, aquí hay diferentes diseños que básicamente nos identifica alguna, en este caso, a alguna materia, ¿no? Sin embargo, tenemos la opción de subir una fotografía. Si ustedes tienen diseñado un tema o como un banner en este caso, ¿no? Pueden subirlo también a través de este medio, ¿no? A través de esta opción. El tamaño para que se pueda subir es un tamaño bastante, ustedes pueden ver en el sentido horizontal, el tamaño es 2000 píxeles de ancho y 800 píxeles de alto. Ese es el tamaño. Si ustedes quieren tener como una imagen de portada, ¿no? Por ejemplo, ese es el mínimo del tamaño. Si es un tamaño menor o más pequeño, no va a ser posible utilizar. Si es un tamaño más grande, sí se puede utilizar porque se puede adecuar, ¿ya? Se puede adecuar para que pueda encuadrar en ese espacio, en este espacio. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente como una recomendación si alguien quiere hacer su propio, ¿no? Su propio tema para utilizar como encabezado acá, ¿no? Perfecto. Hasta ahí entonces todo correcto. Ahora, ¿qué es lo que haríamos o qué es lo que a continuación debemos hacer? Lo que debemos hacer es enviar a nuestros estudiantes el código, justamente, ya, el código para que pueda unirse y para que pueda sumarse a la clase. ¿Sí? Entonces vamos a hacer clic acá y vamos a decirles aquí, ¿no? Que este es el código. Obviamente esto los podemos copiar y enviar directamente a su grupo de WhatsApp, ¿no? Copiamos esto, copiamos y enviamos al grupo de WhatsApp, ¿sí? Y la otra que les indicaba, que recientemente, bueno, hace algunos meses atrás, Google Classroom ha implementado, es esta opción que dice copiar enlace de invitación, que antes no había, ¿sí? No había. Entonces yo puedo enviar también este link, ¿no es cierto? De todas maneras, yo les voy a enviar en este momento para que podamos también ir practicando, ir utilizando esta plataforma, el código de clase, ¿sí? En este momento al grupo de WhatsApp lo vamos a enviar para que ustedes puedan unirse también, ¿sí? El link de la misma manera, ¿sí? Hago clic en el link y copiamos básicamente, ¿sí? Copiamos y bueno, ahí ya ustedes tienen la opción de unirse a esta clase y ser parte también, ser parte de las actividades que vamos a ir desarrollando. Bueno, entonces están invitados todos a participar. ¿Sí? Entonces, a continuación, prácticamente lo que vamos a hacer es trabajar en nuestra clase, ¿sí? En las diferentes actividades que tenemos que ir programando para el desarrollo, ¿no es cierto?, de una clase. En este caso particular del tema, bueno, no del tema precisamente, sino de la asignatura. Vamos a hacer algo muy sencillo, que es el tema, digamos, algo para no complicarnos mucho, que es un tema teórico. Yo sé que es un tema teórico, pero nos sirve para empezar a introducirnos a en este caso, a las actividades iniciales. ¿Sí? Bien, entonces, continuamos entonces. Vamos a empezar con la diagramación, por así decirlo, de la clase como tal con los momentos metodológicos. No vamos a diferenciar, ¿no? Primer momento o, perdón, momento de la práctica, la teoría, no, sino que directamente vamos a ir identificando en las diferentes actividades, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es crear un tema, ¿sí? Vamos a crear un tema que van a ser como secciones que van a ir separando, ¿no? Un tema de otro. Entonces, vamos a crear tema. Vamos a la opción de crear. Miren, tenemos la opción de crear con el signo más. ¿Ya?
Luego seleccionamos esta opción que dice tema. Tema, hacemos un clic. En tema vamos a poner nuestro tema. Les aconsejo siempre poner números, ¿sí? En Classroom siempre les aconsejamos poner números. Y en Moodle también, ¿no? Es recomendable. Vamos a decir las plantas. Las plantas. Y vamos a añadir. Añadimos, ahí ya tenemos nuestro tema. Luego vamos a agregar otro tema. Tema otra vez. Vamos a decir que este va a ser el tema 2. Por decirles recursos naturales. Y añadimos. Fíjense, de esta manera nosotros podemos ir agregando los temas correspondientes para este trimestre, como lo estamos haciendo, ¿sí? Y así puedo agregar el tema 3 sucesivamente, ¿no? Ahora, aquí vemos, ¿sí? Aquí vemos que lo primero que nosotros publicamos, ¿sí? Lo primero que uno publica en Classroom siempre se queda abajo, ¿sí? Siempre se queda abajo. Lo último que se publica se queda arriba, ¿sí? Esto, sin embargo, nosotros podemos cambiar de lugar. Miren, si yo agarro acá, haciendo clic sostenido, aquí en la parte del título, agarro sin soltar, me voy arriba y lo suelto ahí. Y fíjense, lo que hemos hecho es cambiar de lugar. Tenemos otra opción también, aquí en los tres puntitos, tenemos la opción de mover hacia abajo o en este caso tenemos la opción de mover hacia arriba, ¿no? Entonces, de esa manera. Pero si alguien no quiere confundirse mucho, entonces lo dejamos tal cual, ¿sí? Tal cual. Abajo el tema 1, encima el tema 2, ¿sí? No es como en Facebook, ¿no? Bueno, es como Facebook más bien, ¿no? Como Facebook pasa lo mismo, ¿no? Se queda abajo. Todo lo que se publica antes se va a quedar abajo. Tiene una apariencia, bueno, en este caso de una red social, ¿no? Y por eso ha tenido tanto éxito Classroom, ¿no? Que si hablamos, por ejemplo, o si comparamos con Moodle, Moodle tiene muchísima potencialidad, mucho más que el mismo Classroom, pero en el fondo es bastante complejo, ¿no? Inclusive para el maestro y más todavía para el estudiante. ¿Por qué? Porque no está orientado, por ejemplo, a un nivel primario, no está orientado a un nivel secundario, ni siquiera el Moodle, ¿no? Pero, sin embargo, Classroom lo que ha hecho, o Google lo que ha hecho con Classroom es básicamente darle una apariencia de una red social, ¿sí? No tan compleja como lo son, por ejemplo, otras plataformas como Chamilo o el mismísimo Moodle, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene una ventaja, ¿no? Porque es bastante intuitivo y muy sencillo de utilizar. Pero, eh, bueno, bueno, también tiene su complejidad, en su momento vamos a hablar también, ¿sí? Bien, en cuestión de configuración especialmente. Entonces, ya acabamos de crear nuestras dos temáticas, ¿sí? Que serían como secciones en Moodle, ¿no? Serían como secciones. Sin embargo, estos temas que yo acabo de ingresar acá, no lo van a ver todavía mis estudiantes mientras no tengan ningún contenido. De hecho, acá lo dice, ¿no? Los alumnos solo pueden ver los temas con publicaciones. Como no tienen ninguna publicación todavía ninguno de ellos, no van a poder visualizar todavía nadie, ¿sí? Bienvenidos ya a Amanda, Miguel, Ramiro, Blanca Delgadillo, Margarita, Simar y Porfirio. Gracias. Miren, ya se unieron, así que vamos a estar ya interactuando con ustedes. Bien, trabajo de clase. Volvemos a trabajo de clase. En trabajo de clase voy a empezar o vamos a empezar a subir nuestras primeras actividades. Bien, vamos a empezar con algo sencillito, que correspondería al momento metodológico de la práctica. ¿Qué es lo que acostumbra el profesor en una clase presencial realizar en el momento de la práctica? Lo que comúnmente en la ley inclusive está y lo que nos han enseñado es que se aprende a partir de la experimentación, ¿no es cierto? A partir de la realidad, del contexto, etcétera. Entonces, podemos hacer algo similar, pero en este caso, obviamente, en la sección virtual, ¿sí? Con algunas ideas, por ejemplo, que los estudiantes y conocimientos que tienen ellos, desde su experiencia, bueno, desde su contexto en general, ¿no? Entonces vamos a empezar con algo sencillito que va a corresponder precisamente
al momento metodológico de la práctica, ¿sí? Y vamos a empezar, como estamos hablando de las plantas, podemos empezar inclusive relacionándolo con este tema del COVID, sobre el tema de las plantas medicinales, que en cada uno de nuestros departamentos en Bolivia, cada departamento tiene algo suyo que es inclusive que se exporta, ¿no? A nivel internacional. Sin ir lejos, nuestro Mentizan, ¿no? Que fabrica Inti, lo venden muchísimo en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, así cosas como esas. Por ejemplo, plantas medicinales, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Sobre plantas medicinales. Y vamos a empezar con simplemente con esa preguntita, ¿sí? Con un tipo de actividad de pregunta nada más. Entonces, para esto me voy a la opción de crear. Aquí, crear. En crear vamos a utilizar esta opción que dice pregunta. Pregunta. Ahí está. Hacemos clic en pregunta. Y bueno, antes de formular nuestra pregunta, vamos a diferenciar dos tipos de pregunta aquí en Classroom, ¿sí? Miren, si selecciono acá esta opción que dice respuesta corta, si hacemos clic acá, tenemos dos tipos de pregunta. La primera, que nos permite recibir desde el estudiante una respuesta corta, no tan larga. Obviamente puede escribir un párrafo, dos párrafos, ¿sí? Otra, eh, otra opción que tenemos son esta que dice varias opciones, que es básicamente para realizar una pequeña encuesta, ¿sí? Podemos hacer una votación dentro del curso para seleccionar a su presidente, etcétera, ¿sí? Entonces, esta opción nos permite realizar una pequeña encuesta. Sin embargo, vamos a utilizar la primera en este caso, que dice respuesta corta, ¿sí? Respuesta corta. ¿Cuál va a ser nuestra primera pregunta? Siempre yo les pido, ¿sí? Que puedan asignarle antes de hacer la pregunta, antes de asignar la actividad, siempre pónganle el número que corresponde. En este caso es la primera, ¿no es cierto? El 1. Entonces yo voy a poner 1 y a continuación la pregunta propiamente, ¿no? La pregunta. Abro paréntesis. ¿Qué plantas medicinales tienes en casa? Entonces podemos decir eso. Muchos tienen jardines inclusive en casa que tienen y cultivan algunas plantas medicinales, ¿no? Inclusive en macetas, ¿no? Eh, ¿Qué plantas medicinales tienes en casa? Ahí está. ¿Qué plantas medicinales tienes en casa? Bueno, esta es la pregunta en general. Luego tenemos este espacio donde nosotros tenemos que agregar las instrucciones, ¿no? Antes no había estas opciones. Fíjense, tenemos ahora la opción de añadir negrita, cursiva, subrayado, algunas viñetas. Y si estamos copiando desde alguna página o algo, entonces podemos quitar el formato también, ¿no? Entonces, vamos a decir acá que escribe los nombres de las plantas medicinales que tienes en casa, ¿sí? En casa. Punto seguido, ¿no? Pero ¿qué pasa si el estudiante no tiene ninguna planta? Puede pasar. Entonces vamos a decir que no sé, pregunta a tus padres, ¿no? Pregunta a tus padres, sobre algunas plantas medicinales. Perfecto, algo así, ¿no? Estamos haciendo simplemente para la introducción. Bueno, una vez que ya tenemos el nombre de la pregunta y las instrucciones correspondientes, ¿no? Entonces, pasamos a la parte derecha. En la parte derecha tenemos algunas opciones. Aquí, ¿sí? La primera dice para. Si ustedes tienen paralelos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el segundo A, el segundo B y el segundo C. Entonces, si ustedes tienen paralelos, pueden publicar esta misma actividad tal cual, tanto para el A y tanto para el, no sé, a ver, para el D. ¿Sí? Ahí. Entonces, simplemente selecciona, ¿no? No es necesario volver a hacer en cada uno de los cursos que nosotros tenemos clase.
Entonces simplemente seleccionamos. Obviamente, previamente ya tenemos que tener creado la clase, ¿no? La clase como tal. Entonces, tenemos a continuación, por ejemplo, la opción de seleccionar a los estudiantes. Si yo quiero que, por ejemplo, algunos estudiantes no lo reciban, entonces simplemente lo deselecciono, ¿no? Por ejemplo, Amanda y Verónica. Pero esta opción es interesante, queridos participantes, debido a que tiene una potencialidad. Por ejemplo, si uno quiere trabajar en grupos, ¿sí? Si uno quiere trabajar en grupos, yo puedo asignar esta tarea de trabajo de grupo solamente a las primeras 5 personas, ¿sí? Tiene una potencialidad de acá muy, muy interesante. Las primeras 4 personas, Amanda, Verónica, Miguel y Karina, hacen un grupo, ¿sí? Y voy a asignarles esta investigación, por decirles, ¿sí? Posteriormente voy a crear otra actividad para otro grupo, ¿no? Voy a desactivar a ellos ya también. Desactivo a ellos y a continuación activo a los demás, a los siguientes, ¿no? Y ellos serían otro grupo, ¿no es cierto? Y así haríamos, por ejemplo, trabajos en grupo, ¿no? Entonces es interesante esta opción de Classroom al momento de seleccionar, ¿no? Aquellas personas que queremos enviar. Bien, entonces esto es importante. Los puntos. En este caso, como es una actividad inicial, no lo vamos a evaluar, simplemente que sea de participación. Por lo tanto, en puntos voy a poner 0. ¿Sí? 0 puntos. Perfecto. O sin calificar, ¿no? En este caso, sin calificar. Tenemos la opción de sin calificar. Entonces, esta actividad no se va a calificar. No tiene puntaje. La fecha de entrega. Tenemos la opción de activar la fecha de entrega. Haciendo clic acá, fecha de entrega. Yo puedo decir que la fecha de entrega sea hasta el día de mañana, hasta las 19:00, que va a ser el inicio de nuestra próxima sesión. Entonces, la entrega va a ser mañana hasta las 19. Tema. El tema. Esto es importante no olvidarse. Siempre cuando creamos nuestra actividad, siempre, ¿sí? Siempre seleccionemos aquí el tema correspondiente. ¿A qué tema corresponde esta actividad que yo estoy asignando? ¿No? Puedo venir acá y seleccionar. Pero ¿qué pasa si yo me olvido sin tema? ¿Qué pasa si yo me olvido? Lo vamos a dejar así sin tema, ¿sí? Bueno, vamos a revisar estos dos últimos puntos. Tenemos estos dos últimos puntos que dice, los alumnos pueden responder a sus compañeros. Esta opción es importante siempre y cuando nosotros estemos haciendo una actividad de debate, ¿sí? Cuando el alumno quiere intercambiar, o cuando los estudiantes deben intercambiar algunas ideas, algunos puntos, ¿no? Discutir, analizar ciertos puntos. Entonces, con esa opción sería bueno activar esta opción o dejarlo activo. En este caso particular, no queremos que sea tanto un debate, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos dejar desactivado, pero también podemos dejar activo porque van a poder verificar qué diversidad hay o qué diversidad existe, por ejemplo, en cuestión de plantas medicinales. Quizá algunos que ellos no sepan, ¿no? Muy bien. Otra opción es esta, ¿no? Dice, los alumnos pueden editar la respuesta. Obviamente, si alguien se equivocó o escribió erróneamente algún término, etcétera, entonces podemos dejar activa esta opción. ¿Sí? Perfecto. Y vamos a hacer clic en preguntar. Recuerden que no hemos seleccionado tema. Miren, lo estamos olvidando a propósito. Y preguntamos. Hacemos clic en preguntar. Preguntamos. Perfecto. Recuerden que me olvidé seleccionar el tema. Entonces, como me olvidé, automáticamente se publica en la primera parte de nuestra clase. ¿No es cierto? Este tema, o perdón, esta actividad debería estar aquí dentro de plantas. Sin embargo, fíjense, ahora ya nos permite mover. ¿Sí? Miren, ahí está. Lo moví o lo puedo mover al tema 1 o al tema 2. Es facilísimo, ¿no? Entonces, si hemos cometido ese error, una solución es esa, ¿no? Poder mover algunos de nuestros temas. Otra forma es venir aquí a la actividad, hacer clic en los 3 puntitos y editar. Y en editar, obviamente yo voy a seleccionar, por ejemplo, el tema 2 y guardamos. Y de esa forma ya cambia, fíjense. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, así sencillo. Simplemente arrastrar y soltar y ya está. Muy bien, entonces ahora lo que haríamos es básicamente esperar la respuesta de nuestros estudiantes, ¿sí? Una vez que hemos asignado
o hemos enviado, nos dice a cuántas personas se ha asignado, es decir, a la totalidad de los estudiantes que se encuentran inscritos, en este caso son 10, ¿sí? Y bueno, ¿quiénes han presentado la tarea ya? En este caso me dice 0, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a estar a la espera de que puedan contestar, ¿no es cierto? Nuestros compañeros que están ahora mismo en la clase, en el taller. Bien, entonces, una vez que ya tengamos algún trabajo presentado, ¿sí? Algún trabajo presentado, entonces simplemente venimos acá y bueno, vamos a evaluar. Más adelante lo hacemos eso, ¿sí? Entonces, hemos empezado con una actividad súper sencilla, súper sencilla. Pero también podemos continuar o podemos hacer otra tarea también para el inicio de una clase, que es el momento de la práctica. Por ejemplo, a través de una encuesta, ¿sí? A través de una encuesta. No sé, algo muy sencillo por decirles. Quiero saber un poquito la opinión simplemente de mis estudiantes. Entonces yo puedo añadir una segunda actividad. Voy a crear otra pregunta. ¿Sí? Pregunta. Esta vez el tipo de respuesta que queremos son esta opción o esta opción que va a ser que dice varias opciones. ¿Sí? Hacemos un clic. Por lo tanto, vamos a tener opciones para que ellos puedan seleccionar, ¿no es cierto? Por ejemplo, una pregunta puede ser, no sé, que tenga que ver con qué elemento es importante, por ejemplo, ¿no? Para una planta. Voy a poner el número 2. Voy a decir, ¿cuál de los siguientes elementos? ¿Cuál de los siguientes elementos crees tú que es más importante para las plantas, por decir? Bueno, vamos a hacer algo aquí bien sencillito. Y aquí vamos en instrucciones, vamos a poner elige una opción. Elige una opción. Opción. Perfecto. Ahí está. La primera opción, vamos a decir que sea, por ejemplo, el agua. Agua, vamos a decir aire. Y vamos a decir el sol. Perfecto. A ver, esta es la concepción que ellos tienen, los estudiantes, ¿no? Ellos elegirán una opción, ¿no? ¿Cuál les parece más importante? Obviamente todas son imprescindibles, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, vamos a tener, sin embargo, estas tres opciones. En la parte derecha, obviamente, como no vamos a evaluar puntos, vamos a decir sin calificar. La fecha de entrega, vamos a decir que sea hasta el día de mañana, hasta las 19:00. Muy bien. Tema, el tema vamos a decir, obviamente, las plantas. Y esta última opción que dice, los alumnos pueden ver un resumen, ¿no? De la encuesta, ¿no? Un resumen de la encuesta en general. Y vamos a hacer clic en preguntar. Sin embargo, antes de preguntar, tenemos la opción acá de la flechita donde podemos programar, que esta es la mejor opción, ¿sí? Programar. ¿Cuándo queremos nosotros programar? Si yo estoy trabajando hoy domingo, por decirles, y quiero que el estudiante lo reciba el día de mañana, lunes recién, a las 8 de la mañana, entonces lo programo, ¿no? Con fecha y hora. Sin embargo, podemos guardar también como borrador y descartar borrador. Con la opción descartar borrador, prácticamente perdemos la actividad. Y con la opción de guardar, obviamente vamos a tener disponibles más adelante para enviar. En este caso voy a preguntar. Preguntamos y ya el estudiante va a recibir, ¿sí? Va a recibir justamente esta pregunta. Así que por favor les invito a que puedan participar, ¿sí? Participen y bueno, simplemente seleccionen un elemento. Yo sé que los tres son importantes, pero solamente esto es para practicar nada más, ¿sí? Miren, entonces así de esta manera vamos a poder ya, por ejemplo, eh, poder desarrollar ya el primer momento metodológico de la práctica. Claro que podemos enviar videos, a partir de un video podemos hacer una especie de pregunta como la que hemos hecho. Podemos enviar lecturas, ¿no es cierto? Inclusive podemos hacer una visita virtual, ¿no? A través
de algunas páginas o de varias páginas que permiten ya hacer visitas virtuales, como es de Google también, ¿no? Google, no recuerdo ahorita qué aplicación de Google nos permite realizar visitas virtuales a nivel de museos, inclusive de todo el mundo, ¿no? Entre otras herramientas que podemos utilizar, básicamente, para este tema de visitas virtuales, por ejemplo, ¿no? Simplemente es una sugerencia. Pero en este momento no lo tengo a la mano. La aplicación de Google, Google Stream, no recuerdo bien, ¿sí? Entonces, podemos inclusive utilizar, ¿no? Todas estas herramientas tecnológicas para el momento metodológico de la práctica. Bien, así, de esta manera, fíjense, sencillito. Vamos a pasar ahora, vamos a pasar a lo siguiente, ¿sí? A el momento metodológico de la teoría. Para esto, básicamente, vamos a utilizar una opción que se llama, en esta opción que dice crear, que se llama material, ¿sí? Porque en el momento metodológico de la teoría, prácticamente lo que hacemos es enviar todos los contenidos teóricos, prácticamente, ¿no es cierto?, del tema. Ya sean diapositivas, sean presentaciones o diapositivas, videos, pueden ser documentos de lectura, de apoyo, pueden ser las cartillas mismas. Es decir, una serie de actividades, perdón, una serie de contenidos que nosotros tenemos que enviarle al estudiante para que pueda conocer el tema que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, en el momento metodológico de la teoría, lo que vamos a hacer es utilizar esta opción que dice material, ¿sí? Material. Y vamos a poner número 3 y vamos a poner contenidos del tema o teoría del tema, ¿sí? Teoría del tema. Y en descripción vamos a decir, revisa los siguientes contenidos. O lee también podemos decirle, ¿no? Y bueno, comúnmente lo que hacemos es publicar precisamente, ¿no es cierto?, algunos contenidos, ¿sí? Vamos a utilizar algunos contenidos como PDFs, imágenes, ¿no? Documentos, etcétera. Bien, entonces vamos a hacer aquello. A ver, entonces vamos a ir añadiendo. Ya vamos a ir añadiendo. Ok, vamos a añadir. Voy a enviar un PDF, ¿les parece? Entonces voy a irme aquí, a añadir. Y fíjense, tengo varias opciones para ir añadiendo acá en Google Classroom. Tenemos la opción de añadir directamente desde Google Drive. Tenemos la opción de añadir enlaces, archivos y de YouTube. Vamos a seleccionar archivo, ¿sí? Archivo. Cuando seleccionamos archivo, tenemos esta ventana, ¿no? Donde nos permite subir directamente desde nuestra computadora. Nos dice Browse o arrastra aquí, dice, ¿no? El archivo. Podemos arrastrar también o simplemente hacemos clic en Browse y vamos a ir a navegar. Ya vamos a ir a navegar acá en nuestra computadora. ¿Sí? En mi computadora voy a buscar las descargas. Tengo algún archivo acá. Dice cartilla. ¿Sí? Voy a seleccionar esta cartilla. Selecciono. Bueno, creo que tiene algún peso. No es muy pesado. Lo subimos. Ahí está. Lo estamos subiendo. Es un documento. Es una cartilla. ¿Sí? Entonces, puedo subir una cartilla acá. ¿No? También puedo subir un video, ¿no? Directamente desde YouTube puedo subir. Inclusive acá nos permite realizar directamente la búsqueda. Por ejemplo, las plantas, ¿sí? Las plantas y busco. Y aquí voy a ver, miren, varios resultados. Voy a seleccionar esta. Obviamente aquí no vamos a poder visualizar el video. Eso es lo malo, ¿sí? Sin embargo, nosotros como maestros debemos tener ya un video seleccionado, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a decir, por ejemplo, las plantas. Las plantas. Y en las plantas, fíjense que tengo una serie de resultados, ¿no? Que yo previamente puedo visualizar, por decir esto, ¿no? Que me habla. Sirve para dar estabilidad a las plantas.
digamos, me gusta esto. Entonces yo voy a tener ya el link, ¿no? El link lo obtenemos aquí en la parte superior. Aquí, clic derecho copiando. O simplemente acá en el video donde dice compartir. Y en compartir tenemos el link corto. ¿Sí? Hacemos clic acá en copiar. Me voy otra vez a mi Classroom. ¿Sí? En vez de buscar aquí, porque aquí no lo voy a poder previsualizar, aquí sí, lo voy a ver si el video está bien o está mal. Entonces voy a venir a URL y voy a pegar acá, clic derecho, pegar. Y fíjense aquí ya tengo el video, selecciono, ¿no? Selecciono y voy a añadir. Y ya tengo la cartilla, que es un PDF, tengo el video. Otras cosas más, a ver, ¿qué más podemos subir? Subamos, ¿les parece? Una imagen cualquiera, ¿sí? Una imagen súper sencillita sobre el tema de las plantas, por decir, ¿sí? Sobre las partes de las plantas, por ejemplo, podría ser, ¿no es cierto? Entonces podemos subir una pequeña imagen también, ¿ya? Ok, para eso nos vamos a ir a añadir, archivo, y como cualquier otro contenido, ¿no? Me voy a venir aquí a mi carpeta, ¿les parece? Aquí, acá les voy a mostrar. En descargas tengo una imagen, dice partes de una planta. Aquí, partes de una planta, selecciono y suelto. Perfecto, ahí está. Muy bien. Y en tema, recuerden siempre, seleccionamos nuestro tema, las plantas, ¿no? Sin embargo, aquí podríamos añadir algunos otros contenidos más. No sé si, bueno, podemos ir añadiendo, entre otras cosas, por ejemplo, un documento de Word, una presentación de PowerPoint, etcétera. ¿Sí? Es decir, aquí podemos subir todos los contenidos. Es de la misma manera, ¿no es cierto? Aquí podemos subir todos los contenidos que nosotros deseemos para nuestros estudiantes. Inclusive, si ustedes tienen alguna aplicación o un programa en específico, podemos añadir acá un APK para un celular, un programa, etcétera, ¿no? Aquí todos los contenidos, un archivo comprimido, etcétera. Bien, entonces simplemente subir aquí los contenidos. Y vamos a hacer clic en publicar. Publicar. Aquí ya tengo en el punto 3, que es la teoría. Bien, y así vamos a ir construyendo, ¿no? Todos los contenidos. Ahora, podemos añadir también el link de nuestra sesión, porque en el momento de la teoría es donde vamos a ir explicando todo el contenido del tema, ¿no? Interactuando con ellos, explicando propiamente el profesor, etcétera. Entonces podemos añadir y podemos decir, por ejemplo, añadir material, que va a ser 3.1 por decirles, 3.1. Vamos a poner videoconferencia o sesión sincrónica, ¿no? Conferencia por Zoom. Y aquí lo que tendríamos que pegar es básicamente el link, ¿no? El link que tenemos de Zoom, ¿no? Voy a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Perfecto, ya está. Y asignamos el tema y publicamos. Y así vamos a ir construyendo, ¿no? Todos los contenidos. Perfecto. Así, ¿no? De forma sencilla. Ahora, a partir de este momento, una vez que hemos terminado ya de desarrollar el momento metodológico de la teoría, de la práctica y de la teoría, entonces lo que nos toca ahora es básicamente ir desarrollando actividades evaluativas. Es más, hasta las primeras preguntas que hemos desarrollado podrían ser actividad o podría ser una parte de la actividad evaluativa. Claro que sí, se puede valorar. Obviamente esto depende mucho del maestro, ¿no? Del profesor. Entonces, a partir de este momento, ¿sí? Nosotros podemos categorizar, ¿no? Podemos crear categorías para nuestras actividades, ¿no? Las categorías pueden ser, inclusive si ustedes quieren crear una actividad para el ser, para el hacer, el saber y el decidir, lo podemos hacer. En este caso particular yo manejo solamente dos, ¿no? Dos categorías, el hacer y el saber, ¿no? O saber o hacer. Entonces, y hacer. Entonces, podemos hacer aquello, ¿sí? ¿Y de qué forma? Porque recuerden que cuando uno crea una actividad, como la que hemos hecho, por ejemplo, esta, voy a editar acá, ¿sí? Al momento de ver los puntos, tiene la opción de agregar, ¿no es cierto? Si yo puedo agregar acá 100, ¿no?
o puedo agregar 35 como corresponde, ¿no? Entonces, para que para que tengamos ya la categoría acá para seleccionar, entonces necesitamos crear justamente esas categorías. Bien, ¿y de qué forma creamos las categorías? Ya, esto era un punto que estaba guardando justamente para este momento, para no confundirles antes, ¿sí? Para esto, todas las clases dentro de Classroom tienen acá arriba, en la parte derecha, un engranaje. Si ustedes observan, aquí vemos un engranaje. En el engranaje tenemos varias opciones para editar, ¿no? Miren, y empezando desde el título de de nuestra clase, nombre de la clase, la descripción que no lo pusimos porque no había, cambiar la sección, el aula, la materia, etcétera, ¿sí? Pasando por la configuración de nuestros links, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos desactivar tanto el link que hemos enviado al estudiante como el código de clase, que podría pasar, ¿no? El estudiante quizá maliciosamente podría enviar a otras personas externas o extrañas el código y el link o a otros cursos, porque tienen amigos en otros cursos también. Entonces, si nosotros vemos que ese link o ese código está siendo mal utilizado, entonces nosotros tenemos la opción de cambiar, ¿sí? Aquí ahora mismo está activo, pero yo puedo desactivar. ¿Sí? Lo desactivo y cuando lo desactivo nadie más puede ingresar con ese link ni con ese código, ¿sí? Entonces, lo que podría hacer yo es volver a activar, ¿sí? Activo otra vez. Y a continuación, una vez volvemos a activar, vemos que automáticamente se cambió. ¿Sí? Miren, el código para ingresar a esta clase ya es otro, ¿sí? Ya es otro. El link de la misma manera ya es otro, ¿sí? Entonces, vemos eso, ¿no? Vemos eso que podemos cambiar de esa manera. Ahora, mostrar el código de clase, obviamente esta opción nos permite mostrar en grande, ¿no? Esa opción que es importantísimo, pienso, para mí recalcar, ¿sí? Entonces, para aquellas personas que recién se están uniendo, vamos a enviarles el código para que puedan unirse a nuestra clase del día de hoy, a nuestra sesión, ¿sí? Ahí está el link, pueden enviar, pueden unirse, lo hemos enviado a través de WhatsApp. Luego, tenemos otras opciones de configuración del tablón, por ejemplo, trabajo de clase, trabajo del tablón de anuncios, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas son algunas opciones que ustedes pueden ir editando, ¿ya? Calificaciones, esto es lo que interesa, ¿ya? Calificaciones. En calificaciones, miren, tenemos una opción que dice cálculo de calificaciones generales. Ahora mismo está sin calificación general, puntuación total y ponderada por categoría. Vamos a decir puntuación total, ¿sí? Puntuación total. Voy a activar puntuación total y vamos a añadir la categoría de calificación, ¿ya? Categorías de calificación. Obviamente tenemos esta opción que dice mostrar calificación general a los estudiantes. Sí, podemos mostrar, ¿sí? No hay ningún problema. Sin embargo, aquí está la importancia, o esto es lo importante. Dice añadir categoría de calificación. Si hacemos clic en añadir categoría, automáticamente, fíjense, se añade un espacio para agregar. Por ejemplo, aquí podría yo agregar la categoría saber, ¿sí? Y a continuación en la parte derecha aquí tenemos que asignar cuántos puntos nosotros vamos a asignar para esta categoría. Vamos a decir que son 35 puntos. 35. Perfecto. Añadimos otra categoría. Muy bien. Y a continuación podemos agregar otra. En este caso vamos a decir que sea para el hacer. Hacer el puntaje de la misma manera. Perdón. El puntaje va a ser de la misma manera. 35. ¿Sí? Ahí. Y una vez que ya terminamos de añadir nuestras categorías, ¿sí? Lo que vamos a hacer es simplemente guardar, ¿sí? Guardamos. Muy bien. Ahora, ya que nos toca el momento metodológico de la valoración, donde tenemos que prácticamente analizar con los estudiantes, reflexionar con los estudiantes sobre una situación, una problemática relacionada a nuestro tema. Entonces, podemos utilizar justamente esas categorías para la valoración, ¿no? Y las diferentes actividades que nosotros vamos a asignar propiamente a los estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ya nos toca la actividad de número 4.
Para eso vamos a ir a la opción de crear y vamos a crear bueno, en este caso vamos a crear una pregunta que va a ser eh, de tipo de respuesta corta, ¿ya? Tipo de respuesta corta. La pregunta es la 4, ya les decía, vamos a decir reflexionemos. Reflexionemos. Y vamos a reflexionar en torno a a ver, si estamos hablando de plantas, por ejemplo, podemos hablar de la quema, de la tala y quema de árboles, por ejemplo, ¿no? Podría ser interesante. Entonces vamos a decir, reflexionemos. Escribe tu opinión, vamos a decir, escribe tu opinión sobre la tala y quema de bosques. Bueno, escribe tu opinión sobre la tala y quema indiscriminada, vamos a poner. Indiscriminado de bosques en nuestro país. En nuestro país. Perfecto. Aquí, bueno, este es un tema muy amplio que podríamos preguntar, ¿no? Específicamente eh, a los estudiantes. Perfecto. Entonces, aquí, bueno, podemos especificar mucho mejor con alguna pregunta más. Sin embargo, tenemos que poner algún parámetro, por ejemplo, de participación para el estudiante, ¿no? Vamos a decir participa. Como esto va a ser un debate, vamos a decir participa por lo menos en 2 ocasiones. El primero debe ser respondiendo al profesor, por decirles, o a la pregunta. Punto, vamos a decir el segundo. Segundo debe ser respondiendo a uno de tus compañeros, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora con esto estoy un poquito delimitando la participación de los estudiantes, ¿no? Que deben participar por lo menos 2 veces. Y la última vamos a decir, por ejemplo, escribe por lo menos, no sé, 300 palabras. Perfecto. ¿Sí? Obviamente el estudiante, bueno, hay varias maneras, ¿no? Puede contar las palabras manualmente o puede utilizar el Word, donde le muestra prácticamente la cantidad de palabras que ha escrito y puede copiarlo directamente, ¿no es cierto? Obviamente esto lo estamos haciendo de forma referencial, ¿sí? De forma referencial para que ustedes lo tengan en cuenta. Perfecto, ya lo tenemos acá, las indicaciones correspondientes. Y ahora, esto es lo que ha cambiado, ¿sí? Se ha agregado esta sección que dice categoría de calificación, que antes no había. Entonces, con esa opción, si yo deslizo, me muestra 2 categorías, saber y hacer. Personalmente esta actividad yo lo calificaría en el saber, ¿no? Entonces, saber. Perfecto. La fecha de entrega va a ser, digamos, también mañana, la hora 19. Perfecto. Muy bien. El tema, las plantas. Y bueno, esta opción sí es necesaria que esté activa, ¿no? Ahí les voy mostrando. Acá. ¿Sí? Esta opción dice, los alumnos pueden responder a sus compañeros. Sí tiene que estar esta activa porque es un debate. ¿Sí? Y la otra que dice, los alumnos pueden editar la respuesta. Esto lo vamos a dejar desactiva. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de un debate y acá ya ellos no pueden arrepentirse, sino lo que tienen que hacer es argumentar su posición, ¿no es cierto? Esto para cursos superiores, en secundaria especialmente, es excelente, ¿sí? Es excelente esta opción. Perfecto, y hacemos clic en preguntar. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos ya una gran parte de la clase ya desarrollada con las diferentes actividades. Muy bien, entonces miren, las actividades pueden ser bastante dinámicas con los estudiantes dentro de la plataforma de
en este caso de Classroom, porque nos permite realizar este tipo de actividades. ¿Sí? Quizá con algunas opciones limitadas, sí, pero en su generalidad tiene bastante de utilidad para utilizar con los estudiantes precisamente, ¿no? Bien, entonces hasta aquí estaríamos llegando el día de hoy con la explicación de Classroom y por supuesto, ustedes van a tener la grabación para que lo puedan ver, lo puedan revisar, repasar, todo aquello, una vez que nosotros enviemos la grabación. ¿Sí? Lo vamos a enviar en aproximadamente una hora, ¿sí? Porque va a renderizar todavía y bueno, tiene que subirse y bueno, va a tardar aproximadamente una hora, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a sus preguntas, a sus consultas, por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta hasta donde hemos ido viendo. Entonces, por supuesto, vamos a ir y estamos dispuestos a responder. Bien, a ver, voy a felicitar a las personas que han ido participando. Miren, y hay 9 respuestas de las 12, de los 12 participantes. Miren, aquí tenemos ya las respuestas, por ejemplo, de Verónica, ¿no? Nos dice que en la casa tiene manzanilla. Estela nos dice que conoce o tiene matico, cedrón, huira. En Cochabamba, por ejemplo, se conoce bastante la huira, ¿no? Diente de león, por ejemplo, Romero nos dice, varios han participado, Simar, Porfirio, Carminia, Rosario también. Gracias por participar. Entonces, así, ¿no? De esta manera podemos hacer la clase también activa. También en la opción de, en la segunda actividad que realizamos, que era una encuesta, miren, ¿no? Hay muchas personas que han votado, por ejemplo, más por el agua. Y este mismo cuadrito, los estudiantes también lo pueden ver. De hecho, ustedes lo pueden ver, ¿no? El agua está ganando con 6 votaciones, sol una votación, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden observar el gráfico inmediato, ¿no? Si esto fuera una votación del presidente del curso, obviamente ya tendríamos una respuesta inmediata, ¿no? Con los estudiantes. Entonces, y así, ¿no? En la teoría, por ejemplo, seguramente han ido visualizando. En la videoconferencia también tenemos ahí el link. En la opción de reflexionamos, seguramente lo van a ir haciendo. Esperemos que puedan participar. Y bueno, pues hasta aquí entonces nuestra primera sesión. Vamos a pasar a sus consultas. Por favor, para las consultas pueden habilitar su micrófono correspondiente. También pueden, bueno, preguntar a través del chat. Estamos atentos. Mari Isabel Cazorla precisamente nos pregunta y nos decía si se va a compartir la grabación. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a compartir. ¿Sí? Disculpa, yo no logré entrar a la segunda actividad. Ajá. Sí. A ver, no sé si lo puede intentar nuevamente o qué error le aparece, por ¿Dónde favor, si nos tengo puede que indicar. ir para ir a la segunda actividad? Eso es lo que Ah, no. ok. Ah, ya. El estudiante tiene 3 pestañas, ¿no? Dice tablón, trabajo de clase, no dice Ajá. tablón, dice anuncios, algo así, ¿no? Trabajo de clase. En trabajo de clase, seleccione y de abajo arriba, hacia arriba está el número 2. Mm, y hago clic ahí. Hace un clic y va a poder ingresar. Listo. Y va a poder votar, ¿no? Ahí tiene la opción para la votación. Ok, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Sí, Mar, buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Mi consulta va para, por ejemplo, cuando se han realizado las actividades, en caso del saber, del hacer, obviamente vamos a tener el decidir, el ser y todo aquello. ¿Dónde se pueden ver las tabulaciones de tal manera que la podamos pasar, por decir, a un informe? Se refiere a la centralización, estimado Simar, seguramente, ¿no? Sí, más o menos, o sea, porque tenemos que sacar estadísticas, aunque eso Eh, generalmente lo hace el sistema, ¿no? Pero sí, ya que vamos a ir viendo algunas cosas, quisiera ver esa parte o aprender. ok, ok. Sí, antes de eso, Simar, lo que tenemos que hacer es, lo que el profesor tiene que hacer es la valoración.
¿no? Por ejemplo, en la primera pregunta, que en este caso no estaba siendo valorada porque simplemente es una práctica nada más, ¿no es cierto? No se va a valorar con puntaje, entonces no lo vamos a poder hacer. En la segunda tampoco porque es una encuesta, ¿no es cierto? No vamos a poder valorar, no vamos a poder decir, muy bien, el estudiante recibe sus 35 puntos. No. Sin embargo, ya en esta cuarta que hemos realizado, ya es una actividad donde yo como profesor puedo asignar una calificación, ¿no es cierto? Esas calificaciones lo podemos ver aquí justamente en la pestaña de calificación. Aquí arriba, calificaciones. Hacemos un clic en calificaciones y aquí prácticamente vamos a encontrar todas las actividades ya para valorar. La uno y la 2 obviamente no se van a calificar, por eso dice no se califica, ¿no? Aquí tenemos una N y D. Sin embargo, la última, la que hemos hecho, la cuarta para nosotros, la que decía reflexionamos, que es un debate, ya va a poder recibir el estudiante su calificación, ¿no es cierto? Y a partir de acá, ya que va a tener aquí una nota el estudiante, vamos a poder centralizar nosotros la calificación en una hoja Excel. No sé si te referías exactamente a eso, estimado Simar. Sí, sí, exactamente. No indicaba dónde estaba, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo esto, ¿les parece? Vamos a hacer para la prueba correspondiente el día de mañana, el día viernes también, las calificaciones por lo menos ficticias, ¿sí? Sé que no vamos a poder resolver o asignar una nota en específico, pero vamos a hacer algo ficticio por lo menos para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer, por favor, está programado, está dentro del cronograma, así que, por favor, atentos. Por ejemplo, aquí en la primera, yo puedo valorar, es verdad, miren, yo ya tengo 11 respuestas. Por ejemplo, aquí a Verónica, por ejemplo, respondió, ¿no? Voy a decir que tiene 35 puntos, ¿sí? Aquí. Voy a borrar esto y vamos a decir 35 puntos. Y fíjense, me dice actualizar puntuación. Y yo voy a hacer clic en actualizar y automáticamente el estudiante va a recibir sus 35 puntos, ¿sí? Perdón, esta actividad está valorada por 35 puntos. Ahora sí, a Verónica voy a poder calificar, ¿no? Verónica voy a asignar 35. Estela, que también respondió, voy a decir 35. Ramiro, perfecto, 35. Karina también. Y así a todos, ¿no? Blanca Delgadillo. De cada uno vamos a ir verificando, ¿no? Sus respuestas. Simar, por ejemplo, 35. Telma, solamente puso 2, Manzanilla y Huiravira. Vamos a decir que tiene 30. Liliana, bueno, puso varios, vamos a poner 35. Perfecto. Porfirio, también. Carminia, entre las plantas que cultivamos en casa está la manzanilla. Ah, bien. Entonces 35. Rosario, también. Perfecto. Una vez que yo he evaluado a todos, ¿sí? A todos, entonces simplemente lo que tengo que hacer es enviar. Aquí en la parte izquierda tenemos la opción de enviar sus notas. Hacemos clic en enviar y me dice, a todas estas personas quiere enviar estas notas, ¿sí? Entonces puedo hacer clic en enviar. Sin embargo, puedo enviarles también un mensaje más, un comentario privado. No voy a decirles, felicidades, respondieron bien, respondieron excelente. Perfecto. Y enviamos. Y se va a enviar ese mensaje de forma privada, por si acaso, de forma privada a todos los estudiantes que han recibido esa calificación. Sin embargo, hay todavía, por ejemplo, Amanda, que no lo realizó, y también Margarita. Entonces, si ya se venció el plazo, por ejemplo, yo puedo asignarles aquí 0 puntos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esto el profesor lo define, ¿no? Voy a retornar, voy a hacer clic acá arriba, en la opción que dice Ciencias Naturales. Hacemos un clic y voy a ir ahora a calificaciones. En calificaciones, fíjense, la primera actividad ahora sí se está valorando, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Margarita todavía falta y también falta Amanda, ¿no? Entonces, así lo vamos a poder visualizar. Luego, más adelante, vamos a tener que centralizar la evaluación de la tarea 4, ¿no? La tarea 5, la tarea 6, así sucesivamente todas las tareas. ¿Sí? Bien, entonces gracias por la pregunta, estimado Simar. Nos ha dado la oportunidad de explicar un poco esta parte de las calificaciones. Aunque está planificado, bueno, es bueno aprovechar, ¿no? Este espacio. Ustedes dicen gracias. Muy bien. Entonces,
Si no hay ninguna consulta más, a ver si hay alguna consulta, si alguien se anima. Bueno, entonces ya no tenemos más consultas. Bueno, pues de nuestra parte, simplemente queda agradecerles por la confianza de participar en este curso taller sobre el tema de Classroom, que es también una alternativa al Moodle que se está utilizando actualmente a través del Ministerio de Educación, ¿no? Sin embargo, en algún momento hemos visto que la plataforma del Ministerio de Educación tiene algunas fallas, ¿no es cierto? En algún momento los estudiantes no pueden interactuar o se cuelga la plataforma, etcétera. Entonces, por este motivo también estamos ofreciendo este curso para el manejo de Classroom, que es una plataforma abierta que en muchos sitios, en muchas instituciones educativas lo están utilizando actualmente y funciona muy bien. No ha tenido ese problema de que se ha colgado o el estudiante no puede subir un archivo, etcétera. Quizá en algún momento sí, me pasó, pero en lo general, como Google es una empresa internacional, no va a tener ese problema, ¿no es cierto? Google tiene la tecnología necesaria para que esto pueda cubrirse inmediatamente si hay algún error. Entonces, aclarando eso, nosotros estamos justamente con este curso para que ustedes puedan tener también la posibilidad de utilizarlo en sus clases virtuales. Muy bien. Estela Campero también nos consulta algo similar a Simar. Nos dice, ¿cómo puedo pasar esas calificaciones a una hoja de Excel? Eso es lo que vamos a hacer posteriormente, estimada Estela, ya luego de terminar todas las actividades evaluativas. Verónica nos dice también gracias por la socialización. Felicidades, gracias Verónica, gracias por sus palabras. Hermana Blanca también, muchas gracias por participar. Muy bien, entonces, dicho esto, estamos prácticamente cerrando nuestro encuentro o reencuentro directamente el día de mañana. El día de mañana, por cierto, estamos con el taller de cuaderno, la elaboración de cuaderno pedagógico, que lo estamos desarrollando a partir de las 16 horas. Con algunos, precisamente nos encontramos en ese horario, así que les esperamos directamente. Y bueno, y con este taller, para continuar con la segunda sesión, a las 19:00 horas. Así que les esperamos el día de mañana. Que tengan un buen descanso. Nos encontramos directamente mañana. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias, licenciado. Buenas noches, gracias, licenciado. Buenas noches, Scarlett. Gracias.